Mientras el mundo entero miraba con horror las noticias que llegaban desde Medellín, donde bombas detonaban en centros comerciales y aviones caían del cielo por orden de Pablo Escobar, en el sur de Colombia, en el fértil Valle del Cauca, operaba una maquinaria criminal silenciosa, sofisticada y letalmente eficiente. Si el cártel de Medellín eran los terroristas del narcotráfico, el cártel de Cali eran los banqueros, los ejecutivos, la corporación. Esta es la historia de cómo los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios construyeron la empresa criminal más grande que el mundo haya visto jamás, llegando a controlar el 90% del mercado mundial de cocaína y comprando la presidencia de un país entero, todo bajo una fachada de respetabilidad y caballerosidad que ocultaba una crueldad calculada. ¿Cómo lograron unos empresarios, aparentemente legítimos, infiltrarse en las esferas más altas del poder político y social? ¿Y por qué su caída marcó el fin de la era de los grandes capos? Antes de sumergirnos en esta intrincada red de poder, dinero y traición, te pedimos un favor. Si te apasionan estas historias de crimen real y análisis histórico, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando a fondo para traerte estos documentales. Comencemos. Para entender la magnitud del cártel de Cali, debemos viajar a la década de 1970. A diferencia de sus rivales en Antioquia, que solían provenir de estratos muy bajos y buscaban el reconocimiento social a través de la violencia y el derroche, los fundadores del cártel de Cali tenían una visión distinta. El núcleo de la organización estaba formado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, y más tarde se uniría Elmer Pacho Herrera. Gilberto, conocido como el ajedrecista, era el cerebro estratégico, un hombre que prefería sobornar a un juez antes que matarlo, bajo la premisa de que un muerto no sirve para nada, pero un amigo corrupto sirve para siempre. Miguel, el señor, manejaba la operación diaria y las finanzas con mano de hierro. Chepe Santa Cruz era el encargado de la distribución en Nueva York, un hombre que se movía como pez en el agua en la Gran Manzana. Y Pacho Herrera era el gerente de la distribución y el lavado de activos, además de ser el hombre que abrió las rutas hacia Europa. Los inicios de los Rodríguez Orejuela no fueron con drogas. Comenzaron con una banda conocida como Los Chepas, dedicada al secuestro extorsivo y al robo. Pero Gilberto, con su aguda visión comercial, pronto entendió que el futuro estaba en el tráfico de estupefacientes. Primero incursionaron en la marihuana, pero rápidamente pivotaron hacia la cocaína, al igual que sus contrapartes de Medellín. Sin embargo, su enfoque fue radicalmente opuesto al de Pablo Escobar. Mientras Escobar quería ser amado por el pueblo y temido por el Estado, los de Cali querían ser aceptados por la élite. Compraron bancos, cadenas de farmacias como Drogas La Rebaja, equipos de fútbol como el América de Cali y emisoras de radio. Se integraron en la alta sociedad caleña, se vestían con trajes italianos, hablaban con propiedad y se presentaban como industriales prósperos. Esta fachada les permitió operar durante años casi sin ser molestados, mientras la policía concentraba todos sus esfuerzos en cazar a Escobar. La estructura del cártel de Cali funcionaba como una multinacional moderna. Implementaron un sistema de células independientes en Estados Unidos. El contador no conocía al transportista y el transportista no conocía al distribuidor. Si la DEA capturaba a uno, la información que podía entregar era limitada, protegiendo así a la cúpula en Colombia. Innovaron en los métodos de ocultamiento. Enviaban cocaína dentro de postes de concreto, en cargamentos de madera, en latas de chiles jalapeños, en cilindros de gas e incluso congelada dentro de pescado. Eran dueños de la logística, pero su arma más poderosa no eran las armas, sino la inteligencia. El cártel de Cali montó una oficina de contraespionaje que rivalizaba con la de cualquier estado, apodada por la DEA como la KGB de Cali. Tenían interceptados los teléfonos de la policía, del ejército, de la embajada estadounidense y de sus rivales. Sabían quién los buscaba antes de que la orden de captura fuera firmada. Tenían en su nómina a miles de taxistas en la ciudad de Cali que reportaban cualquier movimiento extraño, convirtiendo a la ciudad en un feudo inexpugnable donde nada ocurría sin que Gilberto y Miguel lo supieran. Durante los años 80 existió una paz tensa entre Medellín y Cali. Se repartieron los mercados, Medellín tomaba Miami y el sur de Florida. Cali se quedaba con Nueva York y la costa este. Pero la megalomanía de Pablo Escobar
rompió el equilibrio. El punto de quiebre fue el atentado al edificio Mónaco en Medellín en 1988, donde residía la familia de Escobar. Aunque el atentado fue atribuido a Cali, marcó el inicio de una guerra abierta. Escobar, sintiéndose traicionado y queriendo someter a todos los narcos bajo su mando para luchar contra la extradición, comenzó a secuestrar y atacar los intereses de los Rodríguez Orejuela. Gilberto, siempre pragmático, intentó negociar, pero ante la negativa de Escobar, los caballeros de Cali mostraron sus dientes. Y resultaron ser tan afilados como los de cualquiera. El cártel de Cali financió y orquestó la creación de Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar conformado por enemigos del patrón, incluidos los hermanos Castaño y narcotraficantes del Valle del Norte. Cali puso el dinero y la inteligencia. Los Pepes pusieron la mano de obra sangrienta. Fue el cártel de Cali quien entregó al bloque de búsqueda la información clave para arrinconar a Escobar. Mientras Pablo ponía bombas en las calles matando inocentes, Cali bombardeaba a Pablo con inteligencia y sobornos. Cuando Escobar finalmente cayó muerto en un tejado en diciembre de 1993, se dice que hubo una fiesta en Cali. Gilberto Rodríguez Orejuela brindó con champaña. Creían que, con el monstruo muerto, el gobierno colombiano y los estadounidenses los dejarían en paz como agradecimiento por su ayuda. Fue el error de cálculo más grave de su carrera. Con Medellín fuera del juego, el cártel de Cali absorbió casi todo el mercado. Entre 1994 y 1995, llegaron a controlar el 90% de la cocaína que entraba a Estados Unidos y gran parte de la que iba a Europa. Sus ganancias eran obscenas, calculadas en miles de millones de dólares anuales. La revista Time los puso en su portada llamándolos los nuevos reyes de la cocaína. Pero esta visibilidad fue su perdición. Estados Unidos, bajo la administración de Bill Clinton, no estaba dispuesto a tolerar otro imperio narco. La presión sobre el gobierno colombiano se volvió asfixiante. Washington exigía resultados, y los ojos del mundo se posaron sobre los honorables empresarios de Cali. Si te sorprende cómo una organización criminal pudo operar como una empresa del Fortune 500, déjanos un comentario. ¿Crees que la estrategia corporativa de Cali fue más efectiva que el terrorismo de Escobar? Queremos leer tu opinión. Sigamos con el momento en que su ambición política selló su destino. El principio del fin llegó con el escándalo político más grande en la historia de Colombia, el Proceso 8000. En 1994, poco después de las elecciones presidenciales, salieron a la luz unas grabaciones de audio conocidas como los narcocasetes. En ellas se escuchaba a Miguel Rodríguez Orejuela hablando con un periodista sobre la entrega de millones de dólares para financiar la campaña del candidato liberal Ernesto Samper Pizano, quien resultó electo presidente. El cártel de Cali no solo había comprado policías, había comprado la presidencia de la República. El objetivo era negociar una rendición favorable. Pagarían una pena corta en una cárcel cómoda, entregarían algunos bienes y saldrían limpios con sus fortunas intactas. Pero la filtración de los audios desató una tormenta internacional. Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, retiró la visa al presidente Samper y amenazó con sanciones económicas devastadoras. El presidente Samper, acorralado y tratando de demostrar que no era un títere de la mafia, no tuvo más opción que traicionar a sus benefactores y ordenar la persecución total del cártel de Cali. Se formó un nuevo bloque de búsqueda, esta vez dirigido hacia el Valle del Cauca. La ciudad de Cali, que había protegido a sus padrinos durante décadas, comenzó a sentirse asfixiada por la presencia policial y militar. El general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional y hombre de confianza de la DEA, lideró la ofensiva, depuró la policía de Cali, despidiendo a cientos de oficiales corruptos que estaban en la nómina del cártel. Los Rodríguez Orejuela, acostumbrados a comprar su seguridad, se dieron cuenta de que su dinero ya no servía. Tuvieron que pasar a la clandestinidad, escondiéndose en apartamentos de lujo acondicionados con caletas y compartimentos secretos. La caída de los grandes capos fue una sucesión de golpes de suerte y trabajo de inteligencia. El primero en caer fue el cerebro, Gilberto Rodríguez Orejuela. El 9 de junio de 1995, un grupo de élite de la policía allanó un lujoso apartamento en el norte de Cali. A primera vista, el lugar estaba vacío.
Pero los agentes notaron algo extraño en un armario, el aroma de una loción costosa y la falta de polvo en una sección específica. Al golpear la pared, sonó hueco. Detrás de un panel falso, escondido en un agujero en la pared con un tanque de oxígeno, encontraron a el ajedrecista. Gilberto, el hombre que controlaba el mundo, se rindió sin disparar una sola bala, diciendo simplemente: «No me maten, soy un hombre de paz». La captura de Gilberto dejó a Miguel al mando, pero el cerco se cerraba. Miguel era más paranoico y agresivo. Se salvó por poco en varias ocasiones. En una de ellas, la policía allanó su edificio y él se escondió en una caleta construida dentro de una pared del baño. Los agentes taladraron cerca, hiriéndolo levemente, pero no lo encontraron. Sin embargo, su suerte se acabó el 6 de agosto de 1995. Fue capturado en otro apartamento, saliendo en ropa interior, intentando esconderse en un compartimento secreto que no alcanzó a cerrar. Con los dos hermanos presos, la estructura central se desmoronó. Chepe Santa Cruz, quien había sido capturado en un restaurante en Bogotá meses antes, logró escapar de la prisión en una operación cinematográfica, buscando reorganizar el negocio y aliarse con las guerrillas de las FARC. Sin embargo, su aventura duró poco. En marzo de 1996, fue abatido por la policía en Medellín, aunque versiones oscuras sugieren que fue traicionado por sus antiguos aliados paramilitares y ejecutado con la complicidad de las autoridades para evitar que hablara. Por su parte, Helmer Pacho Merrera, el más militarista de los cuatro, decidió entregarse a la justicia en 1996, confiando en que estaría seguro en prisión y podría seguir manejando sus negocios. Pero el mundo del narco no perdona. En noviembre de 1998, mientras jugaba un partido de fútbol en el patio de la cárcel de Palmira, un hombre que se hizo pasar por abogado entró, se acercó a él y le disparó 7 veces en la cabeza. El asesino trabajaba para el Cártel del Norte del Valle, la nueva organización que surgía de las cenizas de Cali. La gran pesadilla de los Rodríguez Orejuela siempre fue la extradición. Durante años lucharon contra ella, cambiaron la Constitución colombiana y sobornaron congresistas para prohibirla. Pero desde la cárcel siguieron delinquiendo. Miguel y Gilberto continuaron manejando envíos de droga a través de su hijo, William Rodríguez Abadía, y otros testaferros. Esto fue su error final. Al cometer delitos después de 1997, cuando se reinstauró la extradición en Colombia, perdieron su blindaje legal. En una operación humillante para quienes alguna vez se sintieron intocables, fueron sacados de sus celdas en la madrugada y enviados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos en 2004 y 2005. El destino de los Caballeros de Cali fue triste y solitario, muy lejos del glamour y el poder que ostentaron. Gilberto Rodríguez Orejuela, el gran estratega, murió en una prisión federal de Carolina del Norte en 2022, a los 83 años, enfermo de cáncer y lejos de su familia y su tierra. Miguel Rodríguez Orejuela sigue encarcelado en Estados Unidos, cumpliendo una condena que probablemente terminará con su vida tras las rejas. Sus imperios económicos fueron desmantelados, sus familias perseguidas y sus nombres quedaron en la historia como sinónimo de la corrupción absoluta. La caída del Cártel de Cali marcó el fin de la era de los grandes cárteles monolíticos en Colombia. Ya no volvería a haber una sola organización que controlara toda la cadena de producción y distribución. En su lugar, surgieron los Baby Cartels y el Cártel del Norte del Valle, organizaciones más pequeñas, atomizadas, invisibles y mucho más difíciles de rastrear. El modelo de Cali, de buscar la integración social y el poder político, demostró ser insostenible bajo la presión internacional. Aprendieron que, en el negocio de la droga, no se puede ser rey y empresario público al mismo tiempo. Pero el legado del Cártel de Cali va más allá de su caída. Ellos perfeccionaron el arte del lavado de dinero, creando esquemas financieros tan complejos que hoy en día siguen siendo estudiados por economistas y forenses. Demostraron que la información es más valiosa que la plata o el plomo. Y, quizás lo más inquietante, revelaron la fragilidad de las instituciones democráticas ante el poder ilimitado del narcotráfico. El proceso 8000 dejó una cicatriz profunda en la política colombiana, una prueba de que la mafia podía sentarse en la silla presidencial. Hoy, cuando caminamos por las calles de Cali, aún se ven los vestigios de aquel imperio, edificios que fueron incautados y ahora están en ruinas,
o la sombra de una época donde el dinero fluía a raudales, pero el miedo se respiraba en el aire. La historia de los Rodríguez Orejuela es una tragedia griega moderna. Hombres que lo tuvieron todo, que usaron su inteligencia para construir un reino, pero cuya propia ambición y la creencia de que podían manipular a todo un país y a la potencia más grande del mundo, los llevó a terminar sus días en celdas de concreto gris, vistiendo uniformes naranjas, siendo solo un número más en el sistema penitenciario estadounidense. Al final, la corporación quebró. La estrategia de ser los caballeros del negocio solo retrasó lo inevitable. En el mundo del narcotráfico no hay jubilación pacífica. La historia del cártel de Cali nos recuerda que no importa cuán sofisticada sea la fachada, el crimen organizado es una bestia que termina devorando a sus creadores. Esperamos que este análisis detallado sobre el ascenso y caída del cártel de Cali te haya dado una nueva perspectiva sobre la historia del narcotráfico, más allá de los mitos populares. Es una historia de inteligencia mal aplicada y consecuencias devastadoras. Ahora queremos saber qué piensas. Déjanos un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que la corrupción política, revelada en el proceso 8000, sigue vigente en la actualidad de alguna manera? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y si llegaste hasta el final de este video, te agradecemos enormemente tu tiempo. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con quienes disfruten de la historia. Nos vemos en el próximo documental.